Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta conferencia, Las mujeres en la Escuela de Cajal, que impartirá el doctor Fernando de Castro, con el que iniciamos el ciclo Ciencia con nombre de mujer, organizado por la Unidad de Cultura Científica del Hospital Universitario 12 de Octubre, en colaboración con FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y decirles que el doctor Fernando de Castro es profesor científico titular del CSIC, adscrito al Instituto Cajal. Tiene un amplísimo currículum. Además, como su nombre indica, es nieto del eminente discípulo de Cajal, Fernando de Castro, que en 1938 rozó el premio Nobel, que lo conseguiría un científico belga basándose en sus trabajos, y que junto con Jorge Francisco Tello, otro de los grandes discípulos de Cajal, salvaron el legado Cajal para la posteridad durante la Guerra Civil Española. Pues bien, el profesor Fernando de Castro, su nieto, es también un eminente investigador, tiene líneas de investigación en neurogénesis, en mielinización y remilinización, temas vinculadísimos en la esclerosis múltiple, enfermedad en la que ha trabajado y ha colaborado también con el Servicio de Neurocirugía del Hospital 12 de Octubre y ha publicado junto con el profesor doctor Alfonso Lagares de nuestro hospital. Además, ha dirigido 9 tesis doctorales, ha sido miembro de tribunales de numerosas tesis en universidades españolas y extranjeras, como la Universidad Pierre y Marie Curie de París o la Universidad de Toulouse. También ha sido miembro de tribunales de profesores de universidades españolas y extranjeras, como la Sorbona o la Universidad de Edimburgo. Tiene numerosísimos cargos, entre los que me ha pedido que destacara, que es presidente del Comité de Historia de la Neurociencia de la Federación Europea de Historia de la Neurociencia. Realmente es muy vinculado a la historia de la ciencia, especialmente al legado Cajal, tan vinculado por su abuelo, Fernando de Castro, y fue uno de los miembros promotores de que la UNESCO reconociera en 2017 el legado de Cajal y de la Escuela Cajal como patrimonio de la humanidad, algo que ha sido importantísimo, que se consiguió junto con el Códice Calistino o el Archivo de Simancas. Son hitos que Fernando ha conseguido y ha trabajado y ha luchado mucho estos años. Y el tema, el que les va a hablar hoy, que es bastante desconocido, la presencia de las mujeres en la Escuela de Cajal, partió de un artículo inicial que publicaron y esa publicación precisamente ha sido galardonada el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, con el premio Carmen de Burgos a la divulgación feminista. Y espero que disfruten conociendo a estas figuras que, como tantas otras en la ciencia, el arte, la filosofía y todas las disciplinas, figuras femeninas que han parecido escondidas, cuando no sepultadas, bajo el legado de grandes hombres. Pues gracias a Fernando y a sus colaboradores vamos a conocer a ese puñado de mujeres que Cajal ya reconoció en vida y que acompañaron a él y a sus discípulos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Belén, por la invitación, por la presentación y a todos por asistir aquí y allí. Yo, con vuestro permiso, voy a quitar la mascarilla si no es problema. Sí, entre que hablo bajo y si no es una historia. Entonces le comentaba a Belén que es verdad que todo el mundo tenemos más o menos una idea de que el conocimiento del sistema nervioso y del cerebro hasta prácticamente el siglo XIX fue el mismo que podía tener Vesalio, porque no había ido mucho más allá. Y a partir del final del siglo XVIII, principios del XIX, es cuando se empiezan a identificar las neuronas como tal. Purkinje identifica las primeras neuronas, o Remak las fibras que están sin mielinizar. A principios del siglo XIX, la teoría celular basada en los experimentos de Schwann y de Schleiden la lanza Virchow también para todos los organismos, pero en principio no es algo que sea aceptado también en el sistema nervioso. De hecho, la teoría fundamental hasta la llegada de Cajal, como veremos ahora, es la teoría reticular, donde todo estaba conectado con todo y básicamente todos los axones conectaban con todo. Había un núcleo de irreductibles que pensaban que también la teoría celular tenía que cumplirse en el sistema nervioso, que eran los partidarios de las terminaciones libres, como eran Wilhelm His o August Forel, pero no era nada más que una hipótesis. Y en esa lucha de reticularistas encarnados básicamente por Golgi, que era reticularista hasta cuando había pintado cosas que no eran reticularistas,
Y Cajal, que como veremos después irrumpió como un elefante en una cacharrería, desde su primer trabajo pues había una gran pugna. Cajal aprende el método de Golgi o de la doble impregnación argéntica de mano de Simarro aquí en Madrid, y desde su primer trabajo de investigación en sistema nervioso, él ve las terminaciones libres en el cerebelo, con esta ilustración que tienen aquí. Estas son imágenes que hemos tomado posteriormente con Juan de Carlos de preparaciones histológicas históricas del archivo de Cajal y del archivo de Castro. Y esta es la preparación como se vería ahora con un microscopio moderno y algunos de los dibujos de Cajal que lo ilustran. Y a partir de ahí, en un vertiginoso cuatrienio, describe todo lo que va a ser la base de la teoría neuronal, ¿no? Describe las espinas dendríticas por primera vez, enuncia la ley de la polarización dinámica de las neuronas, que le ayuda Van Gehochten. Y cuando ya presenta estos datos y estas preparaciones en 1889, en el Congreso de la Sociedad Anatómica en Berlín, es cuando empieza a tener el espaldarazo internacional de la mano de Kelliker. El reconocimiento internacional empieza a llegar relativamente rápido. Empieza por un premio que le da el premio Fauvel, que le da una sociedad francesa, pero los premios grandes empiezan a llegar de la mano del Premio Internacional de Moscú en 1900, que veremos después que en la creación de la escuela es muy importante. La medalla Helmholtz, que en su momento era la más importante, porque además era interdisciplinar y se daba a un solo científico por año, y que otorgaba la Academia Leopoldina Imperial de Berlín, y el premio Nobel, para el que fue propuesto desde la primera edición y que acabó compartiendo en 1906 con Golgi. Con la creación o la percepción del Premio Internacional de Moscú, Alfonso XIII y el gobierno de la época deciden fundar lo que es el Instituto de Higiene Alfonso XII, que es el precursor de lo que será después el Ministerio de Sanidad. No existía un Ministerio de Sanidad como tal, y se coloca a Cajal de director y se le funda un laboratorio de investigaciones biológicas que estuvo casi desde el principio en el ala suroeste del actual Museo Antropológico, enfrente de la estación de Atocha, justo enfrente está la estación de Atocha, y es donde estaba el Museo Antropológico. Si salen ustedes de la estación de cercanías, está justo enfrente, esta es la placa esta. Y además le quisieron hacer ministro, pero Cajal dijo: yo para esto no sé, pero convenció a las instituciones de crear la Junta de Ampliación de Estudios, que él presidió desde el principio y hasta su muerte, y que se convirtió en una institución que articuló toda la creación y la formación de los jóvenes más preeminentes, básicamente científicos, pero también de tipo técnico y también artístico, para que se formasen en las mejores instituciones extranjeras y volvieran a España a reflejar ese conocimiento aprendido y ayudar al progreso de la sociedad. Como tal, en este laboratorio, que es el primer laboratorio público que tuvo Cajal, porque hasta entonces había trabajado básicamente en su casa, en la Facultad de Madrid es verdad que tenía un laboratorio de prácticas con una cierta equipación, pero que no se puede considerar que fuera un laboratorio competitivo. El de competitivo era el de su casa. El primero que se crea es en 1902, y empieza la Junta de Ampliación de Estudios a contratar discípulos estables. El primero es Francisco Tello, que tienen aquí, cuyo descendiente fue jefe de anatomía patológica aquí en el Hospital 12 de Octubre durante mucho tiempo, y Domingo Sánchez, que es otro personaje de película, no me puedo entretener, pero que después de hacer una gran carrera como zoólogo y naturalista en Filipinas, cuando las Filipinas eran todavía españolas, pues fue repatriado después de la pérdida del dominio de ultramar, y Cajal le ofreció espacio. Yo tengo un laboratorio bien equipado, pero no tengo mucha gente. Y a distancia, uno de los primeros colaboradores es Pedro Ramón y Cajal, el hermano pequeño que nunca trabajó codo con don Santiago, pero que el propio Cajal reconoce que sus trabajos fueron muy importantes para enunciar la ley de la polarización dinámica de las neuronas. Con ello se funda lo que conocemos como Escuela Neurológica Española, donde básicamente los principales actores los tienen aquí, no es el objeto de la charla de hoy. Una de las cosas más interesantes es que los principales hallazgos de estos científicos
100 años después siguen siendo ciertos y siguen siendo válidos. Lo cual en ciencia es muy complicado, porque la ciencia es una verdad transitoria hasta que llega alguien que supera y va más allá y reordena tu conocimiento y lo mejora, ¿no? Son Pierre del Río Ortega, Francisco Tello, Domingo Sánchez, Lorente de Nor, Gonzalo Rodríguez Lafora, podríamos hablar de otros. Pero claro, aquí hemos venido a hablar de las mujeres de la Escuela de Cajal, que es lo que nos importa y que es algo sorprendente que no se hubiera tratado más en detalle hasta ahora, porque a verlas haylas. Y hay documentos gráficos varios donde aparecen diferentes mujeres. Y empezamos por una historia que me puso sobre el tema Elena Giné, que es profesora de la Universidad Complutense. En un par de charlas me preguntó, oye, ¿y no había ninguna mujer? Y a la segunda vez que me lo preguntó, el segundo año, le dije, mira, lo vamos a investigar, porque no puede ser que yo te siga diciendo, no sabemos. Y resulta, nos pusimos a ver, y cuando Cajal describe lo que ha sido su escuela hasta 1922, que es cuando él se jubila, que le dan el premio Echegaray, y describe su escuela, resulta que escribe con su nombre a Laura Forster y a Manuela Serra. Son indudablemente dos mujeres en medio, pues, de su hermano, de los discípulos más conocidos, otros menos conocidos, y ahí está, dos nombres. Pero de hecho es que en las memorias que publica en su tercera edición en 1923, justo un año después, incluye a las dos con el nombre completo, porque algunos colaboradores les pone Lorente de Nor. Y ahí apáñese usted si era señor o señora. Como era un hombre muy conocido, pues sabemos que era Rafael Lorente de Nor, pero aquí pone a Manuela Serra o aquí pone a Laura Forster. Lo escribe mal. Y además encontramos que en la prensa, en el ABC de la época, hay un reportaje donde también vuelve a citarlas expresamente a Laura Forster y a Manuela Serra. Aquí escriben bien el apellido como discípulas suyas. Total, que nos pusimos a investigar sobre el tema y dimos la primera con Laura Forster, que cronológicamente es la primera que trabaja en el entorno de Cajal y de su escuela. Laura Forster es una médico que nace en Australia, en Sydney, en 1858, es casi coetánea de Cajal, es 6 años más mayor, y que después, cuando queda huérfana de padre, pues se traslada a Europa y se licencia en la Universidad de Berna, donde trabaja además durante 6 años en el Instituto de Anatomía Patológica, investigando las fibras de los usos musculares, trabajo que publica en 1902 en el Journal of Physiology, que todavía es una revista de gran prestigio para los encargados en investigar en fisiología, ¿no? En 1895 se traslada al Reino Unido, donde recibe su diploma para poder trabajar como General Practitioner, como GP, como médico general en el Reino Unido. Lo recibe por Glasgow y por Edimburgo. Y en 1900 se traslada a trabajar a Oxford, donde trabaja o investiga también, aparte de su trabajo asistencial, con el estudio de la etiología de las enfermedades ováricas y el efecto en las mujeres con trastornos mentales, que veremos después se publicó de forma póstuma cuando ella ya había muerto. En este laboratorio, en Oxford, que es en época en la que están grandes fisiólogos, y estará después Sherrington, que es otro de los padres de la neurociencia mundial y premio Nobel en 1932, ella le sugieren que venga aquí a Madrid a aprender la técnica histológica de manos del propio Cajal. Y viene en 1911, es de los primeros investigadores extranjeros que viene aquí. Hasta entonces los colaboradores que ha tenido Cajal son nacionales. No es la primera, pero es de los muy primeros. Cajal le encarga investigar la degeneración de las fibras nerviosas en la lesión traumática de médula espinal en las aves. Él lo había hecho en mamíferos y ella es la que aplica por primera vez estas técnicas neurofibrilares y publica estos resultados, que son muy parecidos a los que se ven en mamíferos, en la revista del Instituto, la revista que había fundado Cajal. Aquí tienen el título, La degeneración traumática de la médula espinal de las aves. Lo incluye una serie de dibujos que son muy del estilo de Cajal. Agradece a Cajal, el artículo está escrito en español, y agradece a Cajal el haberle formado y a Chucarro, que ya estaba por aquel entonces en la órbita de Cajal, el haberle ayudado con los procesos de investigación y de redacción del artículo.
describe fenómenos degenerativos y regenerativos de forma concomitante, que es lo que sabemos que pasa ahora, como hay fibras que tienen un cierto sprouting y que entran dentro de la lesión e intentan regenerar, digamos, ese axón que se ha cortado, aunque no pueden pasar al otro lado. Y bueno, pues este es el trabajo que hace aquí en Madrid. Pero resulta que en 1912 estalla la Primera Guerra de los Balcanes y ella es médico y se siente impelida a ir al frente. ¿Qué ocurre? Que el ejército británico en ese momento no acepta a médicos mujeres y entonces la aceptan como enfermera y a partir de ahí ella va a tener una trayectoria básicamente de asistencia en lo que llamaríamos hoy misiones especiales o en el extranjero, en catástrofes y guerras. En la Primera Guerra Mundial se enrola rápidamente en la Cruz Roja Británica, se va a un primer destino que es en el hospital de Amberes y es la primera médico australiana que trabaja como tal en un frente de guerra. Ya la Primera Guerra Mundial ha forzado a reclutar más efectivos y ya las mujeres son admitidas como médicos también en el ejército. Esta es una imagen del director del hospital de Amberes en ese momento. De hecho, tienen que huir en determinados casos rodeados de bombas porque los alemanes ocupan Amberes también en la ofensiva. Y después, en 1915, es trasladada como cirujana al frente ruso. Rusia es aliada es uno de los poderes de la Entente Cordiale, aliada de Inglaterra, y ahí va a dirigir un hospital en Petrogrado, en lo que hoy es San Petersburgo, lo que fue Leningrado en su momento, que sufraga el movimiento sufragista británico. Los sufragistas llegaron a abrir 5 o 6 hospitales en Rusia y Laura Foster fue la directora del hospital de Petrogrado. Pero busca el frente y en el 1916 se traslada al Cáucaso y al norte de Turquía, donde va a ser la directora de un hospital de campaña para enfermedades infecciosas. Ella se piensa que es esta persona de aquí, no está del todo claro, y estando destinada posteriormente en el frente ruso, pero en Ucrania, en lo que es Ucrania hoy, en esta localidad aquí que tiene un nombre imposible, Zalishchichi, pues ella muere en plena guerra, el 11 de febrero, y es enterrada allí. Posteriormente, poco tiempo después, se publican sus investigaciones que habíamos citado antes del examen de la patología ovárica en las mujeres con enfermedad mental. Se publica también en una publicación del Journal of Physiology, si no recuerdo mal. Y lo comunica uno de sus antiguos jefes en esta revista. Esta historia es absolutamente fascinante, pero es verdad, no sabemos si Cajal tuvo noticia de que esta mujer murió en la guerra. Cajal estuvo muy afectado por la Primera Guerra Mundial. Y poco tiempo después entra a trabajar con él una persona que había nacido en 1900 en Madrid, que es Manuela Serra. Es una persona pues muy despierta, muy buena estudiante, estudia el bachillerato, pero bueno, pues su madre queda viuda teniendo 6 hijos y en un momento dado buscan fuentes de manutención de la familia y ellos, que son vecinos de Cajal, pues consiguen convencer a don Santiago que la incorpore como técnico en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, el futuro Instituto Cajal, donde ingresa aproximadamente en 1919, no lo sabemos con exactitud. Años después se incorporará la hermana pequeña de Manuela Serra, que es esta persona de aquí, es Carmen Serra, que es la hermana, que también es una técnico conocida dentro del ámbito cajaliano. Y como ella es muy espabilada, pues Cajal llegará a ofrecerle la posibilidad de sufragarle los estudios de medicina, pero parece que la madre era un poco reticente y al final no lo hizo. El caso es que Cajal tenía un gran cariño por Manolita Serra, como se la conoce en el ámbito más familiar y más cajaliano, como tiene aquí esta dedicatoria que dice: en prueba de paternal afecto y distinguida consideración por su laboriosidad infatigable, ansia de aprender, viva y lúcida inteligencia y el sentimiento austero de sus deberes de empleado. Es una dedicatoria a recuerdos de mi vida que él firma en 1923.
Manuela Serra, como hemos visto, la incluye Cajal en su lista de discípulos como en 1921, que es precisamente el año que ella publica un artículo en solitario en la revista del Instituto, titulado Notas sobre las gliofibrillas de la neuroglía en la rana. Es el primer trabajo, lo publica en solitario, y es el primer trabajo donde ya se habla de la mesoglia o las células de microglía que había descrito Pío del Río Ortega en 1919, fuera de lo que son los trabajos de Pío del Río Ortega en sí mismo. Hace una serie de dibujos que ilustran todas las células neuroepiteliales en lo que es la médula espinal. Describe astrocitos perivasculares con sus pies chupadores. Es muy interesante este trabajo desde el punto de vista iconográfico también. Y incluye algo que hasta los modernos trabajos de Arturo de Bubilla y compañía en el siglo XXI ya no habíamos visto, y es que un astrocito podía dividirse, ¿no? Es una de las cosas que Cajal había pintado, pero que dibujado también, pero que ella también inmortaliza justo en el proceso de división celular. Es curioso porque cuando exploramos los archivos de la Junta de Ampliación de Estudios encontramos una ficha con un sobresueldo legal de Manuela Serra, justo de esa época en la que investigó y publicó, de 200 y pico pesetas mensuales, viene aquí, y en una de las memorias de la Junta de Ampliación de Estudios viene incluido su nombre como directores de trabajo de investigación de la Junta de Ampliación de Estudios. Esa institución, que es el Instituto de Investigaciones Biológicas, que engloba todos los institutos de la JAE, lo preside don Santiago. Don Santiago Ramón y Cajal dirige el Instituto de Investigaciones Biológicas, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, y dentro de ese laboratorio, como directores de trabajo, pues están desde don Santiago hasta Manuela Serra, todos en la misma categoría. Esto es algo que nos había llamado mucho la atención, y cuando salió publicado el primer trabajo en Frontiers, la familia de Manuela Serra conectó con nosotros y la de Carmen Serra y nos contaron una serie de detalles biográficos. Sabemos que estuvo trabajando en el Instituto Cajal hasta que se casó, que fue en 1927, que pasaron la guerra refugiados en el edificio donde vivían, en la calle del Prado 26, porque allí la Embajada de Chile abrió uno de los pisos en los que se refugió mucha gente. La Embajada de Chile acogió a cerca de 4.000 refugiados durante la guerra en Madrid, y unos de ellos fueron Carmen y Manuelita Serra. De hecho, Manuel Sánchez Mazas, que escribió esta novela Adentro, que también se refugió allí junto a editores, el editor de La Fora, por ejemplo, se refugió también en la Embajada de Chile, y algunos escritores conocidos. Él escribió esta novela, que es Rosa Kruger, que leía por las noches. Esta es una imagen tomada en el momento para entretener a los que estaban allí refugiados, e incluye el matrimonio de Carmen Serra, que se celebró allí, fue el único que se celebró durante la guerra dentro del edificio protegido. Todas estas historias de Sánchez Mazas, quizá la conocen ustedes de la película y el libro anterior de Javier Cercas, Soldados de Salamina, que tuvo cierto éxito hace unos años y donde refleja toda esta parte de esta historia. Ellos salieron en un intercambio con otros prisioneros a Sevilla, y sabemos que luego fueron amas de casa, dedicaron a tener a su familia y murieron en Madrid. Manuela Serra a los 88 años en 1988 y en 1990 Carmen Serra a los 82 años. Esto lo sabemos gracias a la familia. Más o menos a la vez, y esto no está publicado todavía, bueno, está aceptado para publicación, pero no ha salido, queríamos que hubiera salido para hoy, pero no ha llegado a salir todavía. Asunción Amo del Río empezó a trabajar con Pío del Río Ortega. ¿Y quién es esta señora? Bueno, pues era una sobrina, la sobrina mayor de don Pío del Río Ortega, que era uno de los más prominentes discípulos de la Escuela de Cajal, que nace en Portillo en 1906, cerca de Valladolid, y que en 1922, al trasladarse la familia a Madrid, don Pío la contrata como técnico de laboratorio, tanto en su laboratorio de la Residencia de Estudiantes como después, y sobre todo en el Instituto Nacional del Cáncer, que estuvo en donde está ahora la Fundación Jiménez Díaz. Y ella se especializa sobre todo en el trabajo de
de la clasificación de los tumores del sistema nervioso, ayudando a su tío, como veremos después. Esta es Asunción Amo del Río con Río Ortega, ya veremos dónde. Y está encargada del entrenamiento técnico de visitantes en el laboratorio, donde pasaron sobre todo neurocirujanos y neuropatólogos, pues de la talla de Bernard Alpers o de William Gibson, que es este que está aquí, este señor que está aquí. Estas fotos, ya lo digo, son en Oxford en 1939. Esta es Asunción Amo del Río, este es Pío del Río Ortega, este es Bill Gibson. Y cuando estalla la guerra y Pío del Río Ortega sigue al gobierno de la República Valencia, cuando Madrid ya es frente de guerra, de hecho el Instituto Nacional del Cáncer es bombardeado, ella marcha también a Valencia y está muy poco tiempo. En 1937 se va con su tío también a París, al laboratorio que le ofrece Clovis Vincent, que es un gran neurocirujano de la época, en el hospital de la Pitié en París. Allí no está muy cómodo Pío del Río Ortega, el espacio es pequeño, y acepta una invitación de Hugh Kearns, otro fundamental neurocirujano de la historia, para irse al departamento nuevo, al Nuffield Department of Surgery, que ha abierto en la Universidad de Oxford. Y Hugh Kearns convence a Gibson, que ha estado con él en Madrid antes, de que le va a hacer un laboratorio exactamente igual al que tenía en la residencia de estudiantes. Y se lo construye en Oxford. Y allí trabaja Pío del Río Ortega durante 3 años largos. Y de hecho, en 1939 se incorpora a una unidad de daño, de trauma cráneoencefálico como patólogo principal, y Asunción Amo del Río está incorporada también allí. Este es uno de los documentos que ha conseguido Juan del Río Ortega de los archivos de esta institución Nuffield en Oxford, donde habla específicamente. Hugh Kearns dice que me gustaría proponer al comité que la señorita del Río sea contratada como laboratorio de asistente de tipo 2 con 3 libras a la semana y que reciba un grant de 250 libras para cubrir el equipamiento preliminar en neuropatología. El profesor Legros Clark, que ha aportado hasta entonces el material para que Río Ortega y demás trabajen básicamente en la clasificación de tumores. También antes de la guerra, en el grupo de Lafora, que era un neuropatólogo y un neuropsiquiatra muy importante, discípulo tanto de Cajal como de Achúcarro, se incorpora esta chica toledana, que es María Soledad Ruiz Capillas, que estudia medicina en la Universidad Central de Madrid entre 1917 y el 24, que tiene unas calificaciones extraordinarias, que saca el número 1 como alumna interna en el Hospital de Beneficencia Provincial de Madrid, lo que era el viejo San Carlos, y que en 1925 es la primera mujer directora de un balneario en España, en el balneario de Fuensanta de Gallangos, en Burgos. Además, entre 1928 y el 30 se incorpora al grupo de Gonzalo Rodríguez Lafora. Esta es una foto, está Rodríguez Lafora con Sanz Ibáñez y con María Soledad Ruiz Capillas. Esta es del artículo del ABC, donde habíamos encontrado los nombres de las mujeres que he dicho antes. Pues en ese reportaje es donde dimos con esta mujer. La fotografía, están operando un gato. Allí trabajan en los centros implicados en patología del sueño, también en las alteraciones iónicas que produce el tratamiento con diferentes sustancias de la época y fármacos de la época. Pero cuando el Instituto Cajal, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, se traslada desde lo que es ahora el caserón del Museo Antropológico a su segunda sede, estaba en el Cerrillo de San Blas, en el Parque del Retiro, justo al lado del Botánico, un edificio, del Observatorio Astronómico, que es un edificio que todavía existe, aunque está dedicado a una escuela de obras públicas. Ese traslado es una obra gigantesca, se quiere hacer una especie de instituto gigante, al final acaba englobando a varios institutos. Viene la crisis del 29, el crack del 29 de por medio, se acaba alargando mucho más tiempo del que piensan, y en el traslado resulta que ese edificio nuevo tiene corriente alterna
y el antiguo tenía corriente continua. Todos los aparatos de la FORA, que eran los más modernos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, necesitan de un adaptador nuevo que se fabrique, y entonces en ese tiempo pues ella se desvincula del laboratorio porque su investigación se queda parada y estudia odontología, ¿no? Se saca el grado de odontología en la escuela y va a trabajar como asistente en la clínica de odontología en el Hospital Militar de Carabanchel. Luego sabemos que dirige algún otro balneario, uno de ellos el de Grábalos en La Rioja, porque el pésame por la muerte de Cajal en octubre del 34 lo manda con una tarjeta desde allí, que está en el legado Cajal. Y después sabemos que abre consulta como médico dentista en Gerona, ya casada con un tal señor de Vicens del que no sabemos nada. Es la primera mujer que ejerce como tal en Gerona. De hecho, se pensaba que era otra persona, pero hubo otras dos mujeres antes y la primera de ellas fue Soledad Ruiz Capillas, que después de la guerra abre consulta en Palma de Mallorca. Le perdemos la pista y sabemos que muere en 1990 en Alicante. Estamos intentando tomar pista con alguno de los posibles descendientes, pero de momento no lo hemos tomado. Ella no llega a publicar ningún trabajo, está matriculada en los cursos de doctorado, pero no llega a doctorarse en medicina como tal, pero realmente su impacto en lo que es la hidrología y la hidroterapia del momento como directora de balnearios es interesante, le hacen reportajes, es una persona a la que se le puede seguir cierta trayectoria. De esta época también son las que nos gusta llamar las neuroilustradoras que trabajaron con Tello, y es que había en la escuela de Cajal casi todos eran grandes artistas que dibujaban muy bien, lo que veían en las preparaciones histológicas, porque no había microfotografía de calidad entonces, o empezaba a haber microfotografía de calidad en los años 20, pero lo que se conseguía reproducir o juntar en un dibujo, la información no la había, y el único que no dibujaba bien era Francisco Tello. Era un gran investigador que tenía un montón de otras facetas, pero no dibujaba bien, era el único. Y con él, sobre todo, colaboraron diversas ilustradoras. En el legado Cajal hay 543 dibujos originales que se piensa que están adscritos a la figura de Tello, 247 están sin firma, 84 llevan el de Conchita del Valle, que es una gran dibujante. Este es un dibujo de la inervación del clítoris, que es un trabajo que publicó Tello y que a los periodistas del país les causó mucha impresión y lo sacaron como contraportada en su momento, cuando publicamos nosotros el artículo, quiero decir. Estos son dibujos de Conchita del Valle. Sabíamos que era muy buena ilustradora, tan es así que Fernando de Castro, que era un gran ilustrador, incluye un par de dibujos solo de otras personas y uno de ellos es de Conchita del Valle en un trabajo de 1940, que es este que tienen aquí, ilustrando con una preparación de azul de metileno del seno carotídeo o del cuerpo carotídeo. Tiene pinta más bien del seno, pero no lo sabría decir ahora mismo. Además, hay una persona que firma 71 dibujos, que firma como María G. Amador, suponemos que también es ilustradora, y una tercera que firma 141 del legado Cajal, que firma como E.RNA o F.RNA, no sabemos bien, y que no sabemos si era mujer o no. Suponemos que sí, porque sabemos por transmisión oral que las laborantes eran todas mujeres en esta época. Luego suponemos que también debería ser mujer. Esto nos hizo especial ilusión porque hasta el trabajo nuestro no se había hablado específicamente de ellas, y realmente algunas, como Conchita del Valle, eran verdaderas obras de arte lo que hace, pero también Amador, como en aquí. Esta es otra ilustración del clítoris también del mismo trabajo. Esta es una serie famosísima de neuroembriología en el pollo que publica Francisco Tello, y estos son algunos de los dibujos y van firmados por FRNA o ERNA, que no lo sabemos todavía. Y creo que merecen este homenaje también. Todo esto hasta la guerra, que sabemos que Madrid entonces era la meca para el mundo entero, para venir a aprender cómo estudiar el sistema nervioso, cómo conocernos a nosotros.
Bueno, con poco antes de la guerra empieza el tema mal, Achúcarro muere precozmente en 1918, Cajal muere en octubre del 34, y antes de la guerra también Lorente de Nos se ha ido a Estados Unidos, donde va a hacer una carrera brillantísima y va a ser propuesto al premio Nobel al menos 4 veces y va a ser uno de los neurofisiólogos dominantes del panorama mundial y más influyentes. Villaverde es asesinado aquí en Madrid nada más estallar la guerra, es el único miembro de la Escuela de Cajal que muere directamente por consecuencias de la guerra. Pío del Río Ortega se exilia, como veremos después, morirá en el exilio, y Tello de Castro son depurados aquí en Madrid, no se mueven de aquí, y luego serán repuestos justo antes de jubilarse Tello, y en 1950 Fernando de Castro en la cátedra. Se les deja trabajar en el Instituto de Cajal, pero bueno, en unas condiciones sin ningún mando, a las órdenes de otra gente y en unas condiciones verdaderamente muy pobres, ¿no? El instituto ya no era lo que era, a pesar de que durante la guerra se había salvado. Y la Fora, que en 1938 se exilia a México y vuelve en 1947, aunque durante 3 años los psiquiatras más influyentes de la época se hacen un juego de damas para ver quién se queda con la Fora o quién bloquea a la Fora si se va con el otro, y durante 3 años prácticamente no puede trabajar. Creo que sea un investigador muy interesante y muy prolífico. Los únicos que no sufren directamente son 2 personas que son muy ancianas, que es Pedro Ramón y Cajal y Domingo Sánchez, que muere después de la guerra. Él también colabora en el instituto con Tello y con De Castro, pero ya es muy mayor y pasa muchísima hambre aquí en Madrid, lo pasa muy mal realmente. Pero en el exilio de Río Ortega resulta que, a resultas del primer artículo, nos encontramos con que no estaba solo Asunción del Amo, que Juan del Río me habló de ella rápidamente, sino que parece que las mujeres van enmarcando el exilio de Pío del Río Ortega en las diversas fases. Asunción Amo del Río, como hemos dicho, sigue a Río Ortega tanto a Valencia como a París, como a Oxford, donde trabaja hasta que termina la Guerra Española. En junio de 1939 ya se vuelve a Madrid o a España, luego se casará y vivirá mucho tiempo en Manzanares, en Ciudad Real. Pero ella está allí todavía cuando Pío del Río Ortega es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Esta es una imagen del archivo de Juan del Río Ortega. Este es Sherrington, que es premio Nobel en 1932, que era un grandísimo admirador de Cajal y un grandísimo admirador de Pío del Río Ortega, que era muy ancianito, pero que viaja desde Ipswich a Oxford específicamente para asistir a esta ceremonia. La foto es preciosa. Y cuando estalla la guerra, como he dicho antes, Pío del Río Ortega, aunque no entra a formar parte del ejército británico, pero Hugh Kearns se convierte en brigadier del ejército británico, es movilizado y forma la Neurosurgical Head Injury Unit. Y allí Río Ortega es el patólogo jefe y recluta a una patóloga que él conoce de antes, que veremos después, que es Dorothy Russell, que es anatomopatóloga en lo que se le conoce como el de London, o el de Royal, que es el Hospital Real de Londres, que es parte del University College ahora, que aunque en ese momento era patóloga general, ya veremos después, se convertirá por este paso en una brillantísima neuropatóloga. Y además, cuando Río Ortega llega a Argentina, él en 1940, hasta su muerte en el 45, va a formar a muchos discípulos y la última va a ser Amanda Pellegrino de Giraldi, de la que hablaremos ahora también un poquito. Dorothy Russell nace también en Sydney como Laura Forster, pero bastante tiempo después, y también se queda huérfana y se viene a trabajar a Inglaterra con un tío suyo que es clérigo, y es alumna de la Peirce School for Girls y del Girton College. Se gradúa primero en zoología por la Universidad de Cambridge y después, cuando las facultades británicas se abren a las mujeres, que ha sido a consecuencia del número de médicos muertos durante la Primera Guerra Mundial, en el 1919 ella se incorpora a la facultad de London Hospital Medical College. Es una de las 30 primeras mujeres en ser aceptadas. Saca su grado en 1922, aunque no se lo entregan oficialmente hasta mucho tiempo después. Es una cosa curiosa, con lo cual ella puede trabajar en patología, en anatomía patológica, pero no puede ejercer como médico normal. Es una situación
que hoy nos parece un poco extraña, pero que es así. Trabaja con Turnbull, publica su primer paper en 1923 y ganará el premio, la medalla de oro del hospital por un trabajo en el que clasifica la enfermedad de Bright. Ella trabaja hasta entonces básicamente en patología general y especialmente en patología renal, y esta memoria que publica en 1929 recibe esa distinción, que es la primera mujer obviamente que recibe esa distinción en el Reino Unido y probablemente en Europa. En 1929 ella recibe una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar con Wilder Penfield, que es el otro neuropatólogo y neurocirujano de esta historia, que fue discípulo de Pío Rey Ortega, que vino en 1924 aquí a Madrid a aprender con él y que le transformó la vida. Tiene un libro donde describe su Quixotean Adventure, como dice él, su aventura quijotesca en Madrid, que se lo recomiendo, es delicioso. Y Wilder Penfield ha fundado el Instituto Neurológico de Montreal, en Canadá, y Russell va allí a trabajar con él, aprende las técnicas de tinción metálicas de Pío del Río Ortega, no inicialmente de Río Ortega, sino de Wilder Penfield, pero es su bautismo en neuropatología. Es este artículo que ya publica en Brain sobre las diferentes formas de microglía y de macrófagos en diferentes patologías. En 1930 se vuelve a St. Bartholomew's y también al de London, y en el 33 ella es incluida como miembro investigador del MRC, del Medical Research Council, y un discípulo suyo en 1934 describe la enfermedad de Alexander, sin importarle a ella figurar, lo describe él solo. O sea que estamos hablando de gente muy implicada en patologías que vemos o que se ven a diario en los hospitales. Es la primera en cultivar tumores del sistema nervioso in vitro en 1935 y los sigue en time-lapse, los graba en película. Son experimentos que tienen mucho éxito. Kearns está constantemente queriéndosela llevar a Oxford, pero ella resiste en Londres, hasta que al estallar la guerra decide irse a Oxford y unirse a la unidad de neurocirugía del daño cráneoencefálico de la cabeza que organiza el brigadier Kearns. Allí es la mano derecha de Pío del Río Ortega. Aquí está Dorothy Russell con Pío del Río Ortega en el laboratorio en Oxford, y le sucederá cuando Río Ortega se vaya a Buenos Aires como patólogo jefe de esta unidad. Además, investiga durante esta época de guerra, publica un montón de papers, 7 u 8 papers durante la guerra, y es la primera profesora de anatomía patológica o de patología en Europa, de London, que es de donde ella viene, en 1944, donde deja Oxford y se incorpora allí. Su especialidad van a ser desde trabajar con Río Ortega en tumores del sistema nervioso, también en hidrocefalia, hemorragias intracraneales, investigar también en las enfermedades metabólicas del eje hipotálamo hipofisario, también en la pituitaria. Son temas muy de Pío del Río Ortega, así se ven todos ellos. También es verdad que son temas candentes para la neurocirugía y la neuropatología en general de la época. Es directora del Institute for Pathology de London, también en 1946, y en 1959, junto a Lucien Rubinstein, publica el primer tratado específicamente de tumores del sistema nervioso, que tuvo varias reediciones hasta 1989 y que utilizó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como base para clasificar los tumores del sistema nervioso. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Glasgow en 1951. Esta es una imagen muy bonita de esa época. Y también por McGill en Canadá, donde ella había estado con Wilder Penfield, y recibió el premio Oliver Shapley en 1968. Es también una persona probablemente de la producción científica quizá la más importante de toda la Escuela de Cajal. Es una patóloga fundamental en la historia de la anatomía patológica. Tan es así que, aunque estoy hablando delante de neurocirujanos y a lo mejor patino, me voy a atrever a patinar, los hitos iniciales de la clasificación de los tumores del sistema nervioso vienen de la mano de Percival Bailey y Harvey Cushing, que en 1926 hacen una primera clasificación, que la tienen aquí, clasificación que mejora Río Ortega en el 32-33
y que revisa una vez en Argentina después con la anatomía macroscópica de los tumores del sistema nervioso. Es encargado por el Comité Internacional del Cáncer que lo haga y es básicamente esta clasificación la que se va a seguir hasta la OMS, con los añadidos que hagan Dorothy Russell y Rubinstein a partir de su libro en 1959. Y todo este hilo conductor tiene evidentemente a Pío del Río Ortega. Bailey y Cushing le mandaron aquí a infinidad de personas a que se formaran con él para aprender la técnica histológica. Dorothy Russell se formó también con él, pero también está el hilo de Wilder Penfield, que trabajó con Pío del Río Ortega y trabajó con Dorothy Russell. Y el manejo de estas técnicas de impregnación de plata de la escuela de Cajal y de Río Ortega les dieron una gran ventaja a estos neuropatólogos con el resto de técnicas que eran básicamente en ese momento de hematoxilina o oxina para poder estudiar la anatomía patológica de los tumores. Y como he dicho, la última discípula cronológicamente de Pío del Río Ortega es Amanda Pellegrino Giraldi, que nace en 1917 en San Nicolás, en Argentina. Estudia medicina en la Universidad de Buenos Aires y allí se casa con el doctor Carlos de Giraldi. Carlos de Giraldi fue el médico de Pío del Río Ortega, que ya llegó un poco enfermo a Argentina, no muy enfermo, pero sí tenía sus achaques, siempre fue un hombre delicado. Y uno de sus médicos fue Carlos de Giraldi y Avelino Gutiérrez, que era quien le había llevado a Argentina, le había promovido el apoyo de la institución española de Buenos Aires para fundar su laboratorio, etc. Río Ortega va a formar un montón de estudiantes, de discípulos en Argentina y en Uruguay. Esta es una imagen del Hospital Borda y aquí está Washington Buño, el padre de Washington Buño, el investigador que luego se vino al Instituto Cajal, un gran neurofisiólogo y padre de otro investigador que trabaja en el 12 de octubre actualmente, si no estoy equivocado. Aquí están algunos de los discípulos más importantes, pues Julián Prado, Moisés Polac, está Manuel Ojea y la más joven es Amanda Pellegrino Giraldi, que es esta persona que tiene aquí. Pero es verdad que ella empieza a trabajar relativamente tarde en lo que es investigación, se forma, aprende de él las técnicas en el laboratorio, pero Pío del Río Ortega muere en 1945. Es el momento en el que ella ha decidido dar el paso a la investigación, se incorpora al grupo de Eduardo de Robertis y va a hacer una estancia postdoctoral a finales de los años 50 con Arvid Carlsson, que sea premio Nobel en el año 2000 en Suecia. Y Eduardo de Robertis y Amanda Pellegrino Giraldi hacen descubrimientos fundamentales para la neurociencia moderna. Utilizando el microscopio electrónico, identifican las vesículas sinápticas en terminales adrenérgicos y son los primeros en demostrar que en una misma sinapsis puede haber coexistencia de dos neurotransmisores. Esto lo publican en Nature y en varios otros artículos. De hecho, publicaron 24 artículos juntos de Robertis y Amanda Pellegrino Giraldi. Aquí está Amanda Pellegrino Giraldi en la época y después, cuando sucede a Eduardo de Robertis como director del Instituto de Biología Celular de la Universidad de Buenos Aires en 1982, cuando de Robertis se jubila. La carrera es muy importante con microscopía electrónica, trabaja mucho en todo este tema de los neurotransmisores y la sinapsis, va a formar a numerosos discípulos como Ángela Súburo o Guillermo Echevarri y Claudio Cuello, que llegó a ser jefe de departamento de farmacología en la Universidad McGill en Canadá. Y hace una gran carrera también en temas muy orteguianos, no solo los tumores del sistema nervioso, sino también estudia mucho la epífisis y el eje hipotálamo-hipófisis. Esto está en prensa, nos lo han admitido muy rápido y espero poderlo circular pronto y lo hemos presentado al Congreso de Euroglía que se celebrará en julio y es muy interesante. Y cronológicamente, la última que hemos identificado como que trabaja con Cajal o discípulos directos es María Luisa Herreros, que trabajó también en Madrid con Fernando de Castro. Ella es de Santander, hace sus estudios en Madrid, en la Universidad Central. La guerra interrumpe esos estudios, los tiene que terminar después de la guerra, donde colabora en un hospital ahí en Torrelavega, que es
localidad natal. Cuando completa los estudios de medicina, ya después de la guerra, hasta el 43, empieza sus estudios de doctorado en neurociencia y endocrinología, aunque parece que no los llegó a terminar, el expediente no consta que llegara a leer la tesis. Investiga con Fernando de Castro en el Instituto Cajal y publican un trabajo sobre la estructura y la función de la sinapsis en el sistema nervioso, haciendo una modelación acerca de lo que es la convergencia del número de fibras preganglionares. Es un trabajo interesante que incluye los primeros o casi los primeros registros electrofisiológicos que puede hacer Fernando de Castro con oscilógrafos de rayos catódicos. El trabajo es de 1945, pero ella se registra poco después como médico investigador en el Colegio de Médicos de Santander y se une al grupo de TEN y al de Marañón y ya empieza a trabajar más en aspectos relacionados con la neuropsiquiatría. Además, en 1950 tiene un encuentro con Margarita Steinbach y es la que reintroduce el psicoanálisis en España. Lo había introducido antes de la guerra, especialmente la Fora y algunos otros médicos, pero se había perdido después y ella lo reintroduce en 1950, colabora con Gregorio Marañón y publica en revista Clínica Española y en otras revistas interesantes, más clínicas y españolas, cofunda la Asociación Española de Psicoanálisis, que pasa a ser parte de la Sociedad Española Internacional de Psicoanálisis unos años después, en 1959, publica un capítulo que es Normas para Psicoterapia en un tratado médico importante en España, que fue el del profesor Roc Carballo, y en 1973, junto a Morales, que es esta discípula, publica con María Luisa Morales Lo femenino y la vida instintiva. Es un libro que publicó, si no recuerdo mal, Taurus, pero no recuerdo. Y ella muere en Madrid en 1985. Un año después, todavía tenemos activa o viva a Asunción Amo del Río, vive en Manzanares, como he dicho, donde se ha casado, y cuando se trasladan los restos de Pío del Río Ortega, el 13 de octubre de 1986, los reciben en el Ayuntamiento de Valladolid. Esos restos mortales los presiden la recepción la familia de Pío del Río Ortega y, por supuesto, Asunción Amo del Río y el profesor Severo Ochoa, que era muy amigo de don Pío, que firmó su testamento en Oxford cuando don Pío lo emitió por primera vez y al que vemos aquí mirando al microscopio en el laboratorio de Oxford junto a don Pío del Río Ortega. Era cerrar una especie de círculo, el recibir al amigo cuando era ya un hombre que había tenido todo el reconocimiento y alcanzado, por supuesto, el premio Nobel. Por tanto, las discípulas que trabajaron en Madrid o las mujeres que trabajaron en Madrid tienen la relevancia que tienen, no son unas científicas que revolucionen la historia de la neurociencia, pero tienen sus contribuciones que son importantes. Algunas son menos importantes que otras mujeres científicas de la época, por supuesto, pues Cécile Vogt o Augusta Maria de Jelinek-Klumke o Constanza Pascal, por ejemplo, pero pues tienen contribuciones parecidas a las de Martha Ulrich, que es la primera mujer que publicó un trabajo sobre glía, o algunos otros. No decimos que sean los miembros fundamentales de la Escuela de Cajal, por supuesto, pero son miembros a tener en consideración y tienen algunos paralelismos con algunas de estas mujeres. Son muy viajeras las mujeres en esa época. Que Cajal, a fin de cuentas, construye esa escuela para luchar contra el reticularismo. Él no puede hacerlo todo y poco a poco se va construyendo una especie de edificio en el que muchos le ayudan en los aspectos más fisiológicos, en los aspectos patológicos pues le ayudan sobre todo a Chúcarro y Río Ortega, por supuesto. A Chúcarro muere demasiado joven, la Fora. En los aspectos más fisiológicos de Castro y Lorente. Además estudian un montón de especies diferentes para corroborar que el neuronismo se cumple en todas las especies, en todas las estructuras del organismo donde está el sistema nervioso. Y por eso decimos que quizá la Escuela de Cajal sea una de las más exitosas, por lo menos en el ámbito biomédico, de toda la historia de la medicina, pero mundial. Porque realmente Cajal fue uno de los 5 o 10 científicos más revolucionarios de la historia, pero de la historia del mundo. Que hay veces que nos venimos abajo y hablamos del más importante en la historia de España. Yo digo en broma que un día vamos a decir que fue el más importante que nació en Petilla de Aragón, que seguramente también lo fuera.
Cajal fue verdaderamente excepcional dentro de la historia científica mundial, lo sigue siendo. La neurociencia está ahora mismo en todos los ámbitos de la sociedad, pero él no fue una excepción en la historia de la ciencia española. En apenas 20 o 30 años de contar con presupuestos y con cierta estabilidad, se crea una escuela en la que varios de ellos, Pío Rey Ortega, De Castro y sobre todo Laurent Thénault después de la Segunda Guerra Mundial, rozan el premio Nobel, son propuestos o se obtiene el premio Nobel por descubrimientos que son ellos. Y hay un obituario que escribe Sherrington cuando muere Cajal, que se publica en el boletín de la Royal Society británica en enero de 1935, donde dice algo que a mí me gusta recalcar, porque prácticamente nadie lo había comentado hasta que hemos escrito esta serie de artículos, ¿no? Donde dice que no es exagerado decir que Cajal, con sus discípulos, especialmente Achúcarro, Ortega y De Castro, abrieron una era fresca al conocimiento. Ha sido una ambición muy temprana en él el crear una escuela española en ciencia. Nunca nadie ha trabajado con él ha hecho como él un trabajo tan importante y más de una sola mano, single-handed, que el que hizo él al principio. Pero cuando fueron pasando los años, si alguien, un científico, ha creado escuela, ese fue Cajal, una escuela de colegas y de discípulos. Y bueno, pues esto es lo que conseguimos que reconociera la UNESCO, que hizo mucho hincapié en que los descubrimientos de Cajal eran fundamentales para la historia de la ciencia, pero que había creado una escuela fructífera. Es la única escuela científica que ha reconocido la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad hasta ahora. Son los archivos del legado Cajal, los de Rey Ortega, de Fernando de Castro, de Pedro Ramón y Cajal y de Laurent Thénault, que los tiene en México su último discípulo, Jorge Larriba. Y la UNESCO solo ha reconocido como figuras científicas hasta la fecha a Copérnico, a Linneo, a Newton, a Pasteur, a Tesla y a Cajal y la escuela. E insisto, es la única escuela. Es decir, el club es realmente muy selecto y corresponde al impacto que puede haber tenido en el mundo. Toda esta historia de las mujeres, que ya me voy extendiendo mucho, la inició con sus preguntas sabias Elena Giné, que nos hemos hecho muy amigos, hemos colaborado en este trabajo, junto a Carmen Martínez, Carmen Sanz y Cristina Nombela, que es ahora profesora en la Universidad Autónoma. A resultas de este primer trabajo y el eco que tuvo en prensa, la familia de Manuela Serra nos ayudó a componer un segundo artículo específicamente dedicado a ella, que está en prensa ahora mismo en Neurosciences and History, que es una revista de la Sociedad Española de Neurología. Nos invitaron a entrar en el proyecto de las mujeres europeas en neurociencia y ahí están, con las otras que hemos visto en la revisión última. Y después, a resultas de mi amistad con, yo le llamo mi hermano Juan del Rey Ortega, obviamente no somos hermanos, pero es lo más cercano a un hermano que puedo tener por múltiples motivos. Él me llama hermano también y me alegro mucho. Nos metimos a trabajar con las mujeres que habían trabajado con Rey Ortega y son las que hemos añadido hoy. Nos han colaborado también, aparte de los que estamos aquí, pues el profesor Emilio Fernández Gea de la Universidad de Cambridge y la doctora Julia Worbe del Hospital de Saint-Antoine en París. Y bueno, pues esta es toda la historia. Recientemente un artículo de divulgación que habíamos hecho sobre el tema que publicó Investigación y Ciencia en este número especial de los cuadernos de mente y cerebro sobre Cajal, pues nos han dado la semana pasada, como decía antes Belén, el premio de divulgación feminista Carmen de Burgos, que era también conocida por Colombín, fue una notable novelista y periodista de antes de la guerra, y que tiene la Universidad de Málaga. Esto es cuando nos lo entregaron en remoto. Y bueno, pues estamos, la verdad es que muy contentos de esta labor y creo que era necesaria y encantado de haber venido a contaroslo. Te agradezco
muchísimo tu intervención, todos los datos y dar luz a estas mujeres en la Escuela de Cajal. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues estaremos encantados de que el profesor de Castro les conteste. Doctor. No soy... Bueno, yo quería preguntarte si el legado de estas mujeres, sobre todo las ilustradoras que tanto intervinieron en el trabajo, por ejemplo, de Tello, está siendo parte del legado de la UNESCO, de lo que ha reconocido la UNESCO. Claro, el legado de la UNESCO ha reconocido a todo el archivo Santiago Ramón y Cajal, que es la parte archivística en papel y fotografías, las preparaciones histológicas. Conseguimos que la UNESCO la reconociera, cosa que se resistieron bastante porque el programa este reconoce cosas en papel, entonces las placas fotográficas fue fácil que las incluyeran, pero la histología costó. Y esos dibujos están en el legado Cajal. De hecho, esa contabilidad que he hecho, sí, que hicimos para el trabajo, son dibujos que están en el legado Cajal, pero que figuran como de Tello. Claro. El legado Cajal, como todos los archivos de esta gente, tienen cosas muy mezcladas de muchos científicos, porque en esa época no había fotocopias, no había emails, entonces muchas veces pues tienen cartas para contestar a otras cartas y tienen cartas de uno, originales de otro, originales de Cajal para contestar a una pregunta que le están haciendo a De Castro o a Tello, y están muy cruzadas. Además, todo lo que tenía la familia de Tello lo legaron al legado Cajal en los años 50. Y yo les he indicado ahí en el legado Cajal que los dibujos que sean pues, de Conchita del Valle o de las que conocemos deberían identificarse como tal, ¿no? Porque sería es importante, sería interesante. No, desde luego se ha dado luz a una figura. Bueno, aquí está uno de los médicos ya jubilados del hospital, del servicio de ginecología, que además fue alumno, me ha contado, de Fernando de Castro, de tu abuelo. Así que encantada de pasarle el micro para que haga su pregunta. Gracias. Bueno, gracias. Primero, felicitar al doctor De Castro por su magnífica conferencia. Y se me ha venido a la mente un debate muy interesante que tuvieron entre Cajal y Ortega. Cajal tuvo sus más y sus menos con Freud. En un principio dijo que era un mito y tal, no le hizo mucha gracia los comentarios de Freud. Y después me he encontrado, y lo he visto en revistas sobre Ortega, que Cajal hizo un estudio histopatológico comparativo entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Y se dio cuenta de que el cerebro del hombre era distinto desde la mujer. Incluso lo digo con mucho respeto hacia las mujeres que me están oyendo, porque la cosa tiene su gracia. El cerebro del hombre era más perfecto, más organizado que el de la mujer, y dio lugar a que Cajal se hablara de él con ciertos matices machistas. Pero en el debate le dice Ortega: no, don Santiago, no tiene usted razón, porque, y sale la frase de célebre de Ortega, yo y mi circunstancia. Hay que tener en cuenta en la circunstancialidad. De manera que durante décadas y décadas de las mujeres dedicadas a sus labores ha hecho que sea distinto el cerebro de la mujer. Pero entonces, efectivamente, pasan los años y nos hemos dado cuenta de que la mujer, de alguna manera, aparte de sus labores domésticas, se ha dedicado a la ciencia, es distinto. Y ahora ocurre ya en pleno siglo XXI que vamos a un centro de salud y hay más posibilidades de encontrarnos con una doctora que no con un doctor. Y vamos a un centro, a un juzgado, y hay más posibilidades de encontrarnos a una magistrada que a un magistrado. En fin, eso fue lo que le hizo Ortega a don Santiago. De todas formas, don Santiago se quejaba mucho y de hecho tiene escritos que se reunieron después en un libro que se publicó en 1932 que se titula La mujer, que lo tengo por aquí porque lo incluimos. Esa parte la discutimos un poco en el... Aquí se reúne Margarita Nelken, reúne un montón de escritos de Cajal que habían aparecido parcelarios. Y Cajal se quejaba de que él había defendido la habilidad de inteligencia de la mujer
en todos sus estudios científicos. Y que él decía que todo el problema que había con la mujer en cuanto a su incorporación a la vida laboral era una cuestión de educación, no una cuestión fisiológica. Y él insiste y se queja muchas veces y dice, de mí no sacan nada más que algún comentario que encima sacan de contexto y hace parecer lo que no soy, y lo dice así. Y a mí nos chocó mucho esto, porque es un libro que no se conoce tampoco demasiado, o que no se habla mucho de él, que si se lee queda absolutamente claro lo que opina Cajal acerca de la igualdad de la mujer y de la capacidad de la mujer, y no hay duda de eso. Y a mí lo que me extraña es que todavía en alguna publicación del año 2006, algún académico se delecta en los aspectos machistas de Cajal, lo cual es bastante sorprendente porque este libro ni lo cita. Entonces, claro, yo creo que las cosas hay que hacerlas intentando ser riguroso. Yo no soy un geógrafo de nadie. Yo si alguien ha hecho una cosa mal, lo voy a decir, y si alguien ha hecho una cosa bien, la voy a decir también. O me voy a callar en un momento dado, pero no voy a decir lo contrario. Pero lo que me resulta algo, si yo ahora voy a publicar un artículo sobre qué pensaba Cajal sobre la mujer, yo tendré que hacer cita o referencia a este libro, ¿no? Porque ahí viene todo. Y él se quejaba precisamente de eso. Pero que me parece extraño que todavía personalidades relevantes del ámbito médico persistan en ofrecer esa imagen y ese cliché un poco mucho tiempo después. Pero yo creo que Cajal demostró, y en este trabajo es una de las cosas que más reivindicamos, deja claro cuál es su consideración de la mujer cuando pone a sus nombres completos en la lista de discípulos a la misma altura que a los demás, que firman solas sus trabajos de investigación y que tampoco hace un distingo entre la formación universitaria o no universitaria, como es en el caso de Manuela Serra, cuando vivió una época en la que la formación universitaria marcaba una barrera casi impermeable. O sea, yo creo que es muy moderno en su concepción, sin dejar de ser un hijo de su época, un señor que había nacido en 1852 y que había vivido lo que había vivido. O sea, no podemos mirar con la perspectiva actual, pero sí podemos dar la relevancia que tiene el hecho de que les dé nombre, les ponga con su nombre y no haga esos distingos que cualquier otro habría hecho. Por favor. Sobre Freud, Cajal fue muy crítico y Lafora fue muy crítico también. Yo soy José Luis Rodríguez Peralto, soy el jefe de servicio de anatomía patológica de este hospital. Lo primero que quería es darte las gracias porque me ha parecido excelente la presentación que has hecho y la referencia que ha hecho en principio a la clasificación de los tumores me parece también muy adecuada. Y yo he de decirte que ya que tengo unas cuantas canas en este asunto, pues te diré que de residente incluso la clasificación de Rubinstein pues era una de las que se seguía. O sea, bueno, no exactamente esa, pero es basada precisamente en esa y como autor él. Quería solamente comentarte pues que este servicio de anatomía patológica de aquí, del que ahora yo soy jefe de servicio, anteriormente fue dirigido por Tello, que era el nieto o sea, Martínez Tello, que era el nieto de Tello. Y en relación también con Russell, que has comentado antes, con Cajal, siempre nos ha llamado la atención que Santiago Ramón y Cajal, la figura que ha sido siempre Santiago Ramón y Cajal, que desde ahora, o sea, que es conocida desde que antes de ser premio Nobel y la cantidad de cosas que describió, y que no se quedara en la historia de la medicina, en la historia de la anatomía patológica y de la morfología, nada con el nombre de Cajal, hasta hace recientemente que se cita la célula de Cajal, que tiene, o sea, a raíz del gist, bueno, del intestino y de la célula que describieron en el intestino, que es realmente una célula intrascendente en principio para toda la cantidad de cosas que describió o que aumentó sus descripciones, como por ejemplo la célula plasmática. Y sin embargo, Russell, que me imagino que Dorothy Russell será la que quedó con el nombre del cuerpo de Russell, que todo el mundo lo conoce en las células plasmáticas. Dorothy Russell, que no llegó a la misma altura que Cajal, sin lugar a dudas, y sin embargo es conocida, y todos los patólogos, desde un residente de anatomía patológica hasta un residente de cualquier
parte de la medicina conoce perfectamente a Russell y a lo mejor pues ya ahora no le suena a Cajal si no es español. Yo creo que eso es algo que nos teníamos que hacer mirar en España en general, ¿no? Porque eso mismo que comenta usted, o comentas tú, si me permites, pasa con muchas cosas. Hay muchos epónimos que deberían llevar nombre español o que fueron descritos por españoles y que los conocemos de otra forma. El síndrome de Kalman, que es un síndrome que estudiamos hoy en día todo el mundo en los libros, lo describió don Aureliano Maestre de San Juan. Y lleva el nombre de síndrome de Kalman. Encima, Kalman es un hombre que tuvo una historia un tanto extraña en la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que no es precisamente de esas personas que pueda ir haciendo mucha publicidad de muchas cosas. Eso pasa con mucha frecuencia. Es uno de los errores que hay, o uno de los fallos que ha podido tener, desde mi punto de vista, en mi modesta opinión, la ciencia española. Y es que muchas veces ha sido una ciencia anónima. Y tener esos nombres, tener ese reconocimiento es muy importante. Yo trabajé en Francia 4 años y en Francia, en cuanto uno hace esto, tiene un reconocimiento. Ese reconocimiento tendrá una trascendencia u otra, pero tiene ese reconocimiento. Y en cambio aquí somos muy amigos de que, bueno, no tiene importancia, es un descubrimiento más, a veces por modestia, a veces por falsa modestia, ¿no? Decíamos antes de los salarios, que Cajal se rebajó el sueldo que le pusieron inicialmente y que pasados los años él se quejó como que había sido un error, porque eso contribuyó a que sus sucesores tuvieran mucho peores sueldos, que fueran menos atractivos para que los mejores se incorporaran a la ciencia. Ese tipo de gestos muy altruistas, muy hidalgos de alguna forma, en España, de no querer llamar a las cosas por mi nombre, no quererlas bautizar, es algo verdaderamente llamativo, pero que es algo que deberíamos hacernos mirar de forma general. El epítome de todo eso es que si usted, o si tú vas, o cualquiera va al Museo a Cosmocaixa en Barcelona, es un gran museo de ciencia divulgativa, allí tienen 3 figuras en cera nada más entrar, que son Darwin, Einstein y Marie Curie. Pero por ahí no está Cajal. El grueso de los descubrimientos trascendentales de Cajal los hizo en Barcelona, que con lo paletos que nos estamos volviendo en España de querer reconocer lo nuestro y solo lo nuestro y lo de aquí y yo de lo que haya del Manzanares para allá no me interesa, es algo asombroso. Y yo lo digo desde hace años, pero ¿cómo no tienen aquí estos señores? Si Cajal está a la altura de Darwin, a la altura de Marie Curie, a la altura de Einstein, si nos lo ha reconocido la UNESCO, ¿cómo no tienen ustedes aquí una figura de Cajal? Pueden interferir otras cosas, yo digo que no, pero es algo muy de aquí. Yo he oído a vicepresidentes de mi institución referirse a Cajal como probablemente el estudiante más importante de la historia de la Universidad de Zaragoza. Y la gente ha aplaudido, y yo no. Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo creo que seguro ha sido el estudiante más importante de la Universidad de Zaragoza, desde luego el más trascendente en el mundo. Y es que si seguimos así, va a ser solo el científico más importante nacido en Petilla de Aragón, que también lo ha sido. Pues lo cortés no quita lo valiente. Y aquí es que nos asustamos y hay una serie de gente que no se le cae el nombre de Cajal por todos los lados, pero luego no se atreve a decir que es un científico que ha revolucionado la última terra incógnita que quedaba, que era conocernos a nosotros mismos. El impulso que dio, dónde estaba la psiquiatría cuando Cajal describe todo esto, y la neurología, y dónde están ahora la psiquiatría y la neurología. La psiquiatría prácticamente no se ha movido y la neurología le ha adelantado por la izquierda, por la derecha y ha dado varias vueltas, porque ha aplicado un método científico riguroso, potente y con un montón de hallazgos que son los que abrió la puerta y pavimentó todo Cajal, y con Cajal su escuela y sus discípulos extranjeros también que vinieron aquí. En mi opinión. Pues vamos a despedir la charla coloquio, si no hay ninguna pregunta más, dándote las gracias de nuevo, Fernando, diciéndoles que en el Museo de Ciencias Naturales, en Madrid, está actualmente la exposición dedicada a Ramón y Cajal, en la que Fernando también ha colaborado
con el legado de su abuelo Fernando de Castro y que será un placer el jueves que viene, 25, a las 2 de la tarde también. Continuaremos con el ciclo Ciencia con nombre de mujer, con la lectura dramatizada Pierre y Marie Curie ellos mismos, con el gran actor Manuel Galeana y con Sonia Rivas Caballero, que nos deleitarán recreando la vida de Pierre y Marie Curie a través de sus propios textos. Que, por cierto, cuando se ha hablado de Laura Foster, es curioso que ella se gradúa en medicina en Berna el mismo año que Marie Curie se licencia su segunda licenciatura en matemáticas en la Sorbona. Es una vida también, la de Laura Foster, muy interesante. Pues muchísimas gracias por seguirnos y gracias a ti, Fernando. A vosotros. Muchas gracias.